Vamos a hablar, vamos a hablar de el trabajo ambiental, el trabajo y ambiente. No estamos hablando de ambiente extremo, pero el trabajo en sí, las condiciones, la CIMAT en ambiente extremo, vamos a empezar a hablar de un trabajo digno. A veces hay entre trabajo digno y trabajo decente. El trabajo decente, digamos que no es la definición más aceptable, pero el trabajo digno es donde hay un salario, donde se protegen los derechos de los y las trabajadores, igualdad y equidad de género, protección laboral, es decir, tanto el trabajador como su familia van a vivir decentemente, van a cubrir las necesidades básicas de alimentación, sanidad, vida social y todo aquello que lo contenga. O sea que podemos compararlo con un derecho humano. El trabajo es un derecho humano y el trabajo digno mucho más. ¿Sí? Ahora bien, el empleo muchas veces abarca distintas facetas. Trabajo decente es para los trabajadores de la economía regular, asalariados informales, autónomos y los que trabajan a domicilios. O sea, es el trabajo decente considera más como una mercancía el trabajo, pero el trabajo es un derecho y es un derecho humano. Entonces, entonces surge también, ahí se me cambió de lugar una diapositiva, las cargué en forma errónea. El trabajo saludable es donde los trabajadores y el personal superior van a colaborar en un proceso en donde protegen y promueven la salud, la seguridad, el bienestar y sobre todo la sostenibilidad del lugar de trabajo. O sea, trabajan en tareas que son ambientalmente sostenibles, trabajan en coordinación con el ambiente que rodea el sector de trabajo. Me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el ambiente extremo? Mucho, porque si estamos trabajando, piensen en la minería, en las plataformas marinas para hidrocarburos, piensen en las tareas rurales donde trabajan con lo que puede ser la desertización, o mismo en la Antártida, que es un continente prístino, y ese continente prístino va a ser modificado por las personas que llegan a trabajar. Entonces, este concepto de trabajo saludable es una ecuación entre el trabajo, el proceso de trabajo y el ambiente. ¿Quiénes van a trabajar en esto? Vuelvo a repetirlo, así queda. Todos los trabajadores y trabajadoras y el personal superior. ¿Sí? Esos son los que van a estar siendo el trabajo saludable. Ahora bien, en el proceso de trabajo tengo el personal de la salud al cual voy a movilizar, lo voy a reunir, lo voy a examinar. Entonces, dentro de esto voy a trabajar con personal de la salud, la comunidad, los aspectos psicosociales y el ambiente físico. Con la comunidad voy a examinar cómo el trabajo y la empresa o la institución donde yo voy a estar trabaja en conjunción con la comunidad. Voy a ver ese trabajo para planificarlo y para llevarlo a cabo, cómo va a ser el entorno psicosocial que voy a tener, cómo va a ser el entorno psicosocial que va a haber dentro del ambiente laboral. Por otra parte, tengo que evaluar cuáles son las características físicas
del ambiente de trabajo, sobre todo en el ambiente extremo. ¿Qué lugar voy a utilizar para trabajar? Y dentro de ese lugar será al aire libre, será en zona de calor, en zona de frío, en zona húmeda, en zona desértica. ¿Cómo voy a mejorar el ambiente físico? Si es que puedo mejorarlo. Entonces, para eso, ahí tienen que trabajar los líderes, el personal jerárquico y los trabajadores con un fuerte compromiso ético y de valores para poder salir adelante con un trabajo saludable. En el trabajo saludable, vuelvo a repetir y vuelvo a ponerlo en palabras, lo que puse en la gráfica, en el trabajo saludable voy a hablar de salud y seguridad en el entorno físico de trabajo, sobre todo en un ambiente extremo. ¿Cómo protejo la salud de las personas que están trabajando ahí y qué seguridad les doy? Dentro de esto voy a hablar de un bienestar en el entorno psicosocial del trabajo. ¿Por qué psicosocial? Porque es ambiente extremo. Es algo para el cual la persona no estaba preparado para trabajar ahí. Lo estoy implantando en ese lugar. Y voy a necesitar una organización de trabajo y una cultura laboral determinadas para esa adaptación. Tengo que ver con qué personal voy a contar en ese lugar de trabajo y cómo voy a hacer participar a la comunidad, si es que existe en ese ambiente extremo, para juntarlo con los trabajadores, con las familias, puede ser a distancia, esa forma que la familia participe. O sea, ¿qué rol va a tener la familia? ¿Va a vivir con el trabajador en el ambiente extremo? ¿En un campamento donde construyo casas, sobre todo las casas prefabricadas para ese entorno? ¿Van a haber otros miembros de la comunidad? Bueno, estas son cosas a definir también dentro de lo que es el trabajo saludable. Entonces, bien, hablemos del ambiente físico, o sea, cómo es la estructura, cómo es el aire, o sea, cómo dentro del aire también quiero poner algo que después se va a hablar, que son las condiciones meteorológicas, las condiciones higrotérmicas, si es un ambiente cerrado en una estructura desértica o en una estructura de un ambiente tropical con mucho calor. ¿Qué tipo de muebles, qué tipo de máquinas voy a tener? Sobre todo, y vuelvo a insistir, en la materia que estamos dando, en el ambiente extremo. Porque va a afectar la salud física y va a afectar la salud, la seguridad de los trabajadores. A veces, y esto es importante, hay discapacidades por una mala evaluación del ambiente de trabajo. ¿Sí? ¿Puede haber muerte? Puede haber muerte, sí. Entonces hay que estudiar muy bien las leyes, los códigos ocupacionales, hay que estudiar bien todo lo que significa la normativa para ese tipo de trabajo, sobre todo los periodos de descanso, sobre todo la adaptación, sobre todo la formación preocupacional antes de mandarlos a ese lugar. Entonces, dentro del trabajo, el ambiente de trabajo, ya sea en el interior o en el exterior, voy a tener sustancias químicas, solventes, plaguicidas, asbesto, sílice. Piensen en la minería a cielo abierto, la minería en ambiente cerrado. Piensen, cuando hablamos de plaguicidas, nosotros estamos en un país agrícola ganadero. Sobre todo los cultivos extensivos utilizan muchos plaguicidas, y en la industria, qué sé yo, en la industria de los caminos, los solventes que se pueden utilizar. Después, la exposición, los factores físicos, los distintos factores, factor físico, factor biológico, ergonómico, mecánico, físicos, bueno, físicos ya los dije, los que están vinculados a la energía, y los factores, otros factores, como los vehículos.
Bueno, la garganta de nuevo. Factores físicos, los ruidos, radiaciones, sobre todo las radiaciones ultravioletas, en aquellos lugares en donde están expuestos al sol, vibraciones, minas, caminos, donde estoy con el martillo neumático rompiendo piedras, bueno, calor, frío, nanopartículas que se producen, o problemas por agua potable, problemas de los baños, problemas de las condiciones de higiene que hay por donde estoy, ni hablar de las picaduras de los otros factores biológicos como escorpiones, arácnidos, ofidios, víboras, ese tipo de alimañas que pueden producir malaria como los mosquitos, hepatitis B por las instalaciones deficientes, factores, bueno, acá no están, pero los químicos, por ejemplo, aguas con arsénico, gas radón, silicosis en la industria del cemento. Están los factores ergonómicos donde tengo que hacer cargas excesivas, desmonte en los bosques o en la selva, cargar los troncos, ¿sí? Esa fuerza excesiva, hombrear bolsas, correr piedras, bueno, las posiciones de trabajo, movimientos repetitivos, martillo neumático, ¿sí? Pico y pala, martillo con cincel, bueno, elementos muy pesados. Factores mecánicos es con las máquinas, ¿sí? Sobre todo lo que implica en la minería, en las plataformas petroleras, las grúas, los guinches, lo que ustedes vieron en los buques, ese manejo de carga a granel que se produce en los grandes buques cuando están en un puerto que cargan o descargan, o las redes de pesca en los buques pesqueros, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la energía? Bueno, la energía podría considerarse un riesgo físico. Ese riesgo físico que tiene la energía, bueno, quemaduras, golpes eléctricos, caídas. Los vehículos, vieron lo que son los vehículos oruga, lo que son los vehículos 4x4, para conducir en tormentas de nieve con lluvia, tormentas eléctricas, granizos, sobre todo si el vehículo no tiene un buen mantenimiento o el conductor no está capacitado con ese vehículo, tuvo una mala capacitación previa. Volvemos a la relevancia de la capacitación previa en estos puntos. El ambiente psicosocial, ¿sí? Bueno, acá lo estamos viendo en un colectivero de ciudad, pero todo lo que es la organización del trabajo, ¿sí? Todo esto hay que tenerlo muy en claro, sobre todo cuando las personas las vamos a extrapolar de su lugar a un lugar especial, a un lugar específico, en donde no va a tener todas las condiciones que necesita, ¿sí? Por ejemplo, hay varios cultos religiosos, hay varias creencias religiosas, todas respetables. Bueno, hay que darle esos espacios para aquellas personas que profesan una fe y esa fe necesita un espacio de culto en algún momento. Respetar el tipo de comida, los ritmos de trabajo, y cómo ese trabajo en la mina, ese trabajo de riesgo, ese trabajo en los lugares, puede afectar las condiciones psicosociales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hablamos de la organización del trabajo, la presión del tiempo, darle posibilidad a los, en la toma de decisión, cuando planeamos un trabajo, sobre todo si es riesgoso. ¿Cómo? Perdón, de nuevo, ¿cómo lo vamos a reconocer y qué premios le vamos a dar?
cómo va a ser la relación con el personal jerárquico, que las tareas tienen que ser claras, precisas, entendibles por el personal, ¿sí? Tener cultura institucional con procedimientos claros, respetar la dignidad de los trabajadores, no discriminarlos, ser tolerantes, ¿sí? Este, tener momentos de negociación. Momentos de negociación puede ser un desayuno de trabajo en donde estemos todos reunidos y planifiquemos los del día. Entonces, haya un ida y vuelta, un intercambio de ideas que permita la correcta planificación del trabajo. Es un estilo de gestión, un estilo de mando, o sea, este tipo de trabajos. ¿Sí? Apoyar los logros, o sea, estimular cuando se alcanza una meta, un objetivo, ¿sí? Y no estar constantemente amenazando con que si te equivocaste, hecho. Entonces, a ver, si es necesario y una persona comete, sobre todo en un ambiente extremo, una negligencia grave, sí corresponde una sanción, porque puede poner en riesgo su vida y la de terceras personas. Entonces, no es que no deba existir una sanción, debe evaluarse muy bien que la sanción se tiene que aplicar en el momento justo, por la causa justa y con todos los antecedentes probatorios para que haya justicia. A esto es lo que apuntamos cuando hablamos del temor a la pérdida del puesto del trabajo. Bien, la salud en el trabajo, las condiciones del ambiente extremo tienen que contar con buena información, con buen conocimiento para menor dificultad. Entonces, ojo con los trabajos muy prolongados, que puede hacer que no haya mantenimiento saludable, permitir ejercicio dentro de lo posible en el ambiente extremo, porque sobre todo si hay mucho tiempo de trabajo en interior o el trabajo es muy sedentario, bueno, tener un ámbito para hacer ejercicios, sobre todo ejercicios recreativos. O sea, más allá del estado físico, también el ejercicio es recreación y cambio de la actitud mental. Bueno, entonces los descansos, cómo manejamos los descansos, en el momento en que se pueda interrumpir o el trabajo para mejorar la capacidad física, darles también la posibilidad de colaciones, hacer un alto. En el ambiente extremo esto es importante. El stop que hago, cuando lo hago, agrego azúcar, me hidrato, en fin, me pongo a la sombra si estoy al rayo del sol durante todo mi trabajo. Bien, tener heladeras sobre todo en los ambientes tropicales, para tener el almuerzo que llegue bien, que no me haya fermentado la comida. Estoy en un lugar con 40 grados de calor y dejo a temperatura ambiente una ensalada con mayonesa. Después de 3, 4 horas, tengo ahí un caldo de cultivo increíble. Y ni hablar de la dieta, ya hablamos la clase anterior de la dieta en Antártida. Bueno, en otros lugares se aplica dieta en condiciones similares. El recurso, ¿cómo le voy a dar a la gente un buen entorno, el acceso a la salud, el acceso a la información, buenos recursos, la oportunidad para desarrollar bien su tarea, la flexibilidad en el trabajo, o sea, que la tarea no sea como los egipcios construyendo una pirámide que se construye por azotes. No, con cierta flexibilidad. En la comunidad, lo que yo hago contamina, perjudica a la gente que va a estar unos kilómetros más abajo, va a generar estos basurales en estos humedales, la contaminación. Bueno, entonces el trabajador vive en una comunidad y si el propio trabajador contamina su propia comunidad, vamos a tener
problemas muy grandes en el entorno familiar del trabajador. ¡Epa! Apareció y dijo, bueno, vamos a tener un entorno conflictivo en donde los trabajadores de determinada empresa se enfrentan con su comunidad. Piensen lo que ocurrió en las minas a cielo abierto con esa contaminación por cianuro que hubo en los ríos y que generó la contaminación del agua que tomaban unos kilómetros abajo el pueblo donde vivían los trabajadores. Eso genera un conflicto. Por una parte necesito el trabajo para ganarme la vida, pero por el otro lado pierdo la vida porque acabo de envenenar el agua donde tomo yo y donde toma mi familia. Lo que significa trabajar en lugares donde no hay tratamiento de los efluentes cloacales o de los efluentes contaminados de esa empresa. Eso genera conflicto de interés. Volvemos a hablar de la salud y el trabajo. Siempre tiene que ser en condiciones adecuadas para que vayan de la mano en el ambiente extremo. Siempre va a haber interrelaciones negativas. El trabajo no siempre es positivo, o sea, siempre hay un riesgo. Ya al nacer, al comenzar la vida, enfrentamos riesgos. Si yo salgo a caminar, tormenta eléctrica, me cae un rayo, o salgo de vacaciones, estoy en la playa, me cae un rayo y me mata un rayo en la playa. Por vivir tengo riesgo. Ahora, ¿voy a incrementar esos riesgos? ¿Es necesario incrementarlos? No. Entonces, siempre hay que tener estos conceptos. Puede haber un gran desarrollo, una gran industrialización, puede ser, esto lo puedo mandar también para el campo, para las tareas agrícolas, en donde hay un mayor desarrollo, una industrialización de las tareas, pero estoy en contacto con mayores agroquímicos. Entonces, tengo que cuidar la salud en el ambiente extremo, por ambiente, los riesgos biológicos, los físicos, los biomecánicos, relacionados muchos con la ergonomía, y los psicosociales. ¿A qué me estoy enfrentando? Bueno, si hay contaminación atmosférica, ¿sí?, en los lugares donde estoy trabajando, que no necesariamente se relacionan con la ciudad, sino pueden relacionarse con el entorno. ¿Por qué? Por la contaminación del aire, donde tengo partículas en suspensión, en el caso sí de las ciudades, ozono, donde tengo plomo excesivo, industria minera, industria agroquímica, algunos plaguicidas, ¿sí?, compuestos volátiles que me va a dar, por la parte neurológica, dolor de cabeza, fatiga, como el monóxido de carbono, ¿sí?, escapes o vehículos con mala combustión, compuestos orgánicos volátiles, sobre todo en los trabajadores que hacen acopio en las zonas rurales, ya sea de lo que sea, ¿sí?, ese polvo, los pólenes, la molienda, en las cementeras, el polvo de cemento, ¿sí?, en las minas de cal, la cal misma. Entonces eso va a afectar el aparato respiratorio, pero también aumenta el riesgo de cáncer, las náuseas, irritaciones en la piel. O sea, todo esto provoca daños generales. La contaminación de las fuentes hídricas, o sea, los ríos, los depósitos de agua, y van a haber químicos como órganos fosforados, como los pesticidas, puede haber parásitos y puede haber bacterias. Las bacterias también, y todo esto a nivel del sistema nervioso central, pega, pero pega mucho más fuerte en todo lo que es el aparato digestivo, fuertísimo. Y en las contaminaciones del suelo, por bioconcentración, habíamos visto lo que es bioconcentración, o sea, un organismo más chico concentra una pequeña porción de un tóxico.
uno más grande que se alimenta de los más chicos, come muchas cantidades de esos microorganismos que tienen pequeñas cantidades con tóxicos y ya tengo cantidades moderadas de tóxicos. Otro más grande se come 5 de esos y tiene 5 veces una concentración de tóxicos. Y si yo me como, porque soy poliomnívoro, puede ser un pescado que me estoy comiendo, o también pueden ser los mismos, si soy vegano, los mismos vegetales que toman de suelo contaminantes y consisten. Bien. ¿Qué efectos tengo? Sistema nervioso, sobre todo órganos fosforados, hago algunos otros plaguicidas, organoclorados, plomo, mercurio, manganeso, arsénico, estos afectan y muchos, monóxido de carbono, cloruro de vinilo, los bencenos en la industria del petróleo, tetracloruro de vinilo en algunas de las industrias que tienen que ver con las que construyen las viales, las empresas viales. Bueno, tracto gastrointestinal, aparte de los químicos, están todos los biológicos, donde hay plomo, ¿sí? Sobre todo en la industria del petróleo, también en la industria del petróleo, los colorantes de bencinas, en los hornos de coque, en las minas de carbón, que las hay, cáncer de vesícula, bueno, pulmones, fíjense, algodón, cadmio, emisiones diésel, asbesto, en la piel casi todo, y faltan las radiaciones ultravioletas. Entonces, hay peligros que tienen efectos directos sobre la salud, como puede ser epidemias de cólera, ¿sí? O intoxicación química, que hubo una gran cantidad de químicos que se largaron en Bhopal y en la India y que generaron 2.000 muertes y cerca de 10 veces más de pacientes con lesiones graves. Un ejemplo de contaminación del arroz con cadmio en Japón, entonces la gente estuvo comiendo ese arroz durante un tiempo largo, o algunos que no se dan cuenta como algunos metales pesados que hubo en Estados Unidos, en Love Canal, pero que se ocultaron. Pero fueron efectos muy tenues. ¿Sí? Acá los vemos. Cadmio en el arroz, en Japón, ¿sí? En 1950. En Londres había tanta cantidad de contaminantes en el aire por la quema de carbón mineral que hubo 3.000 muertos por enfermedades cardíacas y pulmonares. ¿Cuál dije? Bueno, en Japón, con bifenilos policlorados, porque se contaminó el aceite comestible y hubo muchos afectados. Acá está, en Bhopal, no se los dije, el isocianato de metilo tuvo problemas pulmonares agudos y murieron 2.000 personas y hubo 200.000 intoxicados. Plaguicidas en sandías, que esto en California no se habló prácticamente, pero bueno, fue muy leve. Estos plaguicidas con carbamato aparte tenían metales pesados. Y en Goiânia, en 1987, en Goiânia, tiraron un aparato para terapia radiante de cáncer con cesio-137. Lo tiraron en un basural. Lo empezaron a desarmar
los que hacen cirujeo en los basurales y vieron un contenido con un color celeste muy lindo, brillante, que les llamó la atención y lo empezaron a manipular para, para jugar porque les llamaba la atención y era cesio, era radiante. Por suerte no era muy, muy radiactivo, ya estaba bastante degradado, pero murieron 2 personas por tirar un aparato para irradiar, ¿sí? 240 contaminados, 2 muertos por lo de Goiânia. Y esto es lo que se conoce, porque mucha gente que está fuera del sistema no participa en esto. Bueno, después hubo muertos por el cólera en Perú en 1991, se extendió a Bolivia y casi llega a la Argentina, a Formosa y a Salta. Entonces, el conocimiento científico y la capacitación es lo que nosotros necesitamos para evaluar y controlar los peligros de la salud ambiental, porque en la mayoría es la misma metodología para la salud ocupacional, porque estudiamos el ambiente de trabajo, estamos con el ambiente de trabajo constantemente y relacionándolo con el ambiente, ¿sí? Fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud. 1.000 millones de personas en el año 92, que se hizo este informe, que es el informe del agua potable, el segundo informe, por eso es B, no es A, 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Hoy deben ser casi 2.000 millones de personas. 600 millones de personas tienen exposición al dióxido de azufre a nivel de agua. Bien, la agricultura y la producción de alimentos per cápita va a haber una mayor presión sobre el ambiente. Lo voy a decir más adelante, cuál es esta presión sobre el ambiente que vamos a tener. Dentro de la contaminación del aire, fíjense que nosotros en higiene y seguridad y en salud ocupacional trabajamos mucho con la calidad de aire, ya sea en ambiente extremo o no, o en ambientes laborales, estamos mucho con la contaminación del aire, ¿sí? En el continente americano es el principal riesgo ambiental, la contaminación del aire. En el mundo hay 7 millones de muertes prematuras por la contaminación ambiental, o sea, reagravamiento de enfermedades que ya tengo o nuevas enfermedades ambientales, ¿sí? Pero 7 millones de muertes por año que se dieron en el 2016, en ese periodo del año, son por cuestiones de aire. Más de 150 millones de personas en América Latina tienen deficiencias respecto a las guías de calidad de aire que tiene la Organización Mundial de la Salud por la falta de cuidado que hay en las ciudades. A ver, cuando ustedes miran desde el alto y a la distancia el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, van a ver que hasta 10, 15 metros de altura hay como una capa gris marrón. Bueno, esa es contaminación, eso es lo que respiramos nosotros todos los días, y ese es el reagravamiento que tenemos respecto al aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, problemas cardíacos, aumenta el accidente cerebrovascular, comúnmente llamado derrame cerebral, y aumenta el cáncer de pulmón, sobre todo en los niños, adultos mayores y mujeres, por el tema reproductivo también, la salud materno-infantil. Como verán, la contaminación del aire es un problema. ¿Qué tiene que ver la contaminación del aire y el ambiente extremo? Vamos a ver dónde se producen los temas climáticos.
¿sí? Entonces, en la medida que amontonemos gente, amontonemos producción y no cumplamos con las normas de calidad de aire y no hagamos control de emisiones, vamos a estar generando esto. Y muchas de las emisiones que se juntan en la atmósfera y que después caen como lluvia ácida, se dan en ambiente extremo. Hablando de lluvia ácida, en las ciudades se producen dióxido de azufre, óxido nitroso, estas partículas que se dan a nivel de la biosfera suben a niveles de mesósfera, se oxidan con el sol, o sea, cambian. ¿Creo que catalizan en ese caso? ¿Por catalización de la luz solar actuarían entonces esas...? Por oxidación. Sí, bueno, pero claro. O sea, sí, es por oxidación, o sea, no, no, ¿te entendí? ¿Catalización me dijiste? Sí. No hay, a esa altura, si hay procesos catalíticos son muy pocos, pero por lo general son por reducción o por oxidación, pero no por catálisis. No, no tengo un conocimiento tan específico sobre la meteorología, pero no leí catálisis en la mesósfera. Lo voy a chequear para no... Te diría que estoy en un 90% seguro, pero por ese 10% lo voy a chequear. Así te contesto con mayor exactitud. Pero bueno, esta deposición que puede ser por deposición seca de partículas o por combinación con agua y lluvia ácida, por el ácido sulfúrico o el amonio que pueda llegar a combinarse con el agua, produce desertificación y contaminación con los bosques. Los gases contaminantes que se producen, fíjense, en estos ambientes extremos, como los clorofluorocarbonos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el monóxido, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, metano, ozono a nivel de biosfera y metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, son diferentes fuentes, pero lo que más contamina es el combustible fósil. ¿Sí? El combustible fósil, la quema de combustible fósil es lo que más contamina. Bien. Dentro de las contaminaciones y los problemas ambientales a los cuales nos vamos a enfrentar como humanidad es la agricultura a gran escala, vamos a verlo más adelante, desertificación, deforestación, el uso intensivo de plaguicidas tóxicos. Acá con entidades rurales tuve enfrentamientos grandes, sobre todo por el glifosato. O sea, yo entiendo la necesidad de la producción y la ganancia, pero el glifosato concentra mucho y produce retardo de crecimiento, retardo de la maduración neuronal, cáncer, algunos abortos espontáneos en mujeres embarazadas, y cada vez hay mayor cantidad de dinero para que no se hagan estudios. Entonces, tengo una posición respecto a los plaguicidas muy personal. Bien, los fertilizantes lo mismo, los desechos biológicos de la industria alimentaria, sobre todo a gran escala, los contaminantes de la industria de papel, piensen en la contaminación del río Uruguay por la pastera que metió esta empresa finlandesa, bueno, ahora se me fue el nombre, y cómo se van contaminando los cursos de agua, cómo se contamina la pesca, ¿sí? La reducción, y los que sobreviven tienen una concentración de contaminantes muy grandes, y eso llega al alimento. Esto es
lo que hace la empresa en relación con la comunidad, lo que le mostraba al principio de esta segunda parte que tenemos nosotros. Entonces, esta gente que está utilizando plaguicidas o insecticidas, lo mismo que en estos lugares, cuando llueve o cuando pasan las napas y eso llega a humedales o llega a pantanos por las lluvias, por inundaciones de algunos lugares, esto se arrastra a los ríos y aparecen gran montaña de peces que nos aparecen de esta manera, ¿sí? Y si alguno lo pescó antes que se muriera, se mandó para adentro toda esta cantidad de agroquímicos. Entonces, ¿cuál es el efecto ambiental que tienen los plaguicidas? Los fumigo, ya sea en forma artesanal, con aviones o con vehículos, pasan al estrato subterráneo, pueden degradarse por contaminación o degradación bacteriológica o hidrólisis químicas, se adhieren al suelo, quedan en el suelo, se absorben por los vegetales, pueden evaporarse por rayos ultravioletas que los degradan, sobre todo los oxidan, caen como lluvias, pasan por las napas, por los acuíferos o por las napas freáticas, por ríos y llegan a lagos, lagunas o torrentes mayores como ríos o van al mar. Se encontraron restos de glifosato en pingüinos en la Antártida. Hasta ahí llegaron los restos glifosatos. Entonces, todo esto es perjudicial no solamente para la persona que realiza esta tarea, a la cual tenemos también que atender, porque no dejan de ser trabajadores los que están haciendo esta tarea, sino a los que están trabajando en todo lo que rodea a este ambiente. Entonces, bueno, tenemos muchos tipos de plaguicidas, insecticidas como organoclorados, organofosforados, clorofenoxiacético. A esta altura de la noche, un viernes ya empiezo a tener furcios, los bipiridilos, el fosfuro de zinc, anticoagulantes. Anticoagulantes son para matar a los roedores. En el campo se utiliza también esto. Sobre todo los cuises, o bueno, ahora supongo que en Nordelta estarán con los carpinchos, los que matan los hongos, los fungicidas, y los fumigantes. Los fosfuros, dibromoetileno, dibromocloropropano, son todos estos fumigantes que generan problemas muy grandes para los trabajadores que están abajo, los que están en los aviones que fumigan o en el tractor, ¿sí? Entonces, ingresan por la piel, ingresan por la respiración, ingresan por la boca, eventualmente si hay algún corte. Entonces, puedo tener todo el aparato digestivo, el hígado, los pulmones y la piel contaminada. Entonces, a nivel agudo, duele la cabeza, puedo tener mareos, vómitos, se nubla la vista, me pican los ojos, tengo sudoración, dolor de estómago, las pupilas se me contraen, la piel se irrita, hay diarrea, dolor en el pecho, puede haber secreciones, mucosidades, desmayos, me cuesta respirar, me canso y estoy débil. Cualquiera de estos síntomas puede estar en gente expuesta a los agrotóxicos o a los agroquímicos. Ahora, si esto ocurre todos los años en pequeñas cantidades, pero sostenido, y no tengo espermatozoides en los varones, hay malformaciones en los niños
en las mujeres grávidas, puedo tener problemas de ovulación en las mujeres, obviamente que voy a llegar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque esto va pasando y no me voy dando cuenta que llega. Puedo tener problemas en la piel a nivel crónico, bueno, disminución de la fertilidad en la mujer, ya lo dije, lesiones graves en el hígado que llevan a la cirrosis, se producen cataratas, problemas neurológicos crónicos y cáncer, como la expresión más grave de la intoxicación crónica. Bien, la toxicidad de los plaguicidas, un montón de enfermedades, cáncer, linfoma no Hodgkin, leucemia, sarcomas. Sarcomas son cánceres agudos en tejidos blandos, cáncer en el sistema nervioso y en las vías respiratorias, es grave, sobre todo el mesotelioma, por algunos tipos de plaguicidas. En la piel, desde irritación, porque entro en contacto con el tóxico, como reacciones alérgicas, y el sol, la radiación solar, en presencia de ese plaguicida, me produce una reacción aún mayor. Problemas en la producción de espermatozoide, problemas en la ovulación de la mujer, en el útero gestante de la mujer, malformaciones porque atraviesa la barrera placentaria tóxico, cáncer de testículos, sí, puede dar, problemas hormonales, ya hablamos de todos los problemas en el aparato respiratorio, problemas a nivel del sistema nervioso central o de los nervios que trabajan con los órganos como el hígado, como el aparato digestivo, el aparato respiratorio, ¿sí? Y problemas oftalmológicos, alergia, siempre la alergia, esto que llama efectos citogenéticos son malformaciones celulares y problemas inmunohematológicos como una hipersensibilidad o una irritabilidad aumentada en el sistema inmune. Entonces, el trabajo y la salud ambiental están fuertemente ligados. La amenaza para la salud es la misma. O sea, son los mismos contaminantes, porque por lo general son contaminantes industriales, digamos en el 95%. La metodología es la misma, es controlar la salud de los trabajadores mediante estudios de rutina, los estudios periódicos que se tiene que hacer a nivel de salud ocupacional y los estudios epidemiológicos. Y sobre todo también controlar las emisiones, el relevamiento general de riesgo laboral y la exposición a riesgo. Hacer bien esas cosas. Eso lo tienen que hacer ustedes. No le corresponde a ustedes, ya sea controlar el riesgo en ambiente extremo o en las zonas de trabajo. O sea, acá de nuevo, la epidemiología, los efectos de las enfermedades profesionales y cómo influyen en el hogar, en la comunidad y cómo los problemas ambientales trabajan en la productividad de los trabajadores, o sea, cómo la profesión afecta al entorno familiar y social y cómo ese entorno ambiental influye en la producción del trabajador. ¿Sí? Ir evaluando científicamente las exposiciones totales para saber la dosis respuesta. Hacerlo en animales en laboratorio, pero también hacer el control sobre las poblaciones que están expuestas. O sea, hacer estudios para saber este problema dosis-respuestas. Tratar de mejorar
el recurso humano, ¿sí?, que tenemos nosotros para perfeccionarlo y ver cuánto responde al ambiente, ¿sí? Tenemos que mejorar la toma de decisión, sobre todo en el control de exposiciones, tener mejor coherencia en el momento de establecer la normativa, o sea, estudiar mucho más el tema de los agroquímicos y de los plaguicidas. No dejarlo libremente que esto ocurra porque ocurra. Mejorar más la salud ambiental con el trabajo, porque es una forma para poder rectificar los peligros a los que se expone a esta población laboral. Y ni hablar de la comunidad. No, en Antártida no pasa, pero en otros lugares sí pasa. Los bosques, por ejemplo, es el lugar donde los bosques y los humedales, voy a agregar el humedal ahora también, que lo están destruyendo por el avance de los barrios cerrados y el avance sobre esta necesidad, están generando una de las mayores fuentes de biopurificación que tiene el planeta, ¿sí? Esto lo están destruyendo. Entonces, la despoblación forestal lleva a la erosión de los suelos y lleva a una desertización. Entonces, por un lado, voy a tener mayor desertización, por otro lado, voy a tener una mayor contaminación biológica y química en los alimentos, porque lo que deforesté, lo que desertifiqué, voy a plantar monocultivos, voy a utilizar agroquímicos, voy a tener en el ambiente extremo contaminantes biológicos nuevos que van a aparecer, para lo cual, porque voy a tener nuevas especies extrapoladas, y voy a hablar de la contaminación alimentaria. Esto que estoy hablando de la contaminación alimentaria, básicamente son bacterias, virus y parásitos en los alimentos, que le van a transmitir a la persona, aumenta la diarrea, aumenta la mortalidad infantil, y va a haber 1.500 millones de niños que van, menores de 5 años, que van a padecer diarrea, y muchos van a morir por esta enfermedad. Estos muchos se llaman 3 millones. Estos muchos se llaman 3 millones. Fíjense lo que es la contaminación alimentaria. Que se me coló la diapositiva en un lugar que no era, y esto me va a permitir hablar de deforestación y desertificación. Son diferentes. La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de los hombres y de las mujeres también. ¿Sí? Vamos a hacer igualdad de género en esto también. Se destruye la cobertura vegetal del planeta. ¿Qué rol cumplen los bosques? Mantienen un equilibrio ecológico y de biodiversidad. Evitan que las cuencas hidrográficas, los ríos y el entorno de los ríos se desgaste. Entonces el clima se mantiene bien, se mantiene como debe ser. La desertificación no es la degradación de la cobertura vegetal, sino ya de la tierra. Esa tierra fértil que tiene el bosque se transforma en una región árida. Puede ser árida, semiárida o subhúmedas secas. Subhúmedas secas es lo que está pasando en el sur de Brasil. Hay una sequía terrible por la deforestación en el norte, y eso ya impacta en la Argentina. Esta cuestión internacional entre Argentina y Brasil es un conflicto que tiene que estudiarse como tal. Porque el desierto en el cual transforman Brasil está convirtiendo en desierto y agravando las condiciones sanitarias de Argentina.
Esta persona que no me gusta ni un poquito, que es Bolsonaro, está cometiendo algo que son delitos ecológicos muy graves al permitir hacer lo que hace. Y ni hablar de lo que se permitió hacer en Argentina con la gran deforestación de los bosques nativos para plantar soja. Entiendo que es necesaria la actividad económica, ¿sí? No estoy en contra de eso, pero estoy en contra del suicidio que estamos cometiendo respecto a la desertificación en Argentina y Brasil. Fíjense cómo esto que es la zona árida severa, la media y la moderada, está ocurriendo en Argentina. Fíjense donde tenemos desiertos severos. Fíjense donde tenemos desiertos severos, donde tenemos los moderados, que son los más claritos. ¿Sí? Cómo va avanzando en la provincia de La Pampa, cómo se va avanzando en la llanura pampeana. Entonces nos estamos pegando un tiro en el pie, gente, con la deforestación y los cultivos intensivos, los monocultivos. ¿Qué va a pasar cuando acá esto se transforme en amarillo y esto pase a rojo? ¿De qué nos disfrazamos? Cuando esto azul deje de ser azul y pase a estar clarito, y después de clarito pase a amarillo. Estamos muy cerca del punto de no retorno. Yo ya tengo 60 años que cumplo en los próximos días. ¿Sí? Yo estoy más cerca de la salida que de la entrada. Pero ustedes no. Ustedes no. Entonces esto lo tienen que mirar también con una mirada futura. ¿Sí? Entonces, la degradación de los suelos cada vez es mayor. La degradación de los suelos es más lenta. ¿Sí? Pero acá los suelos se van degradando si no hacemos algo. Si no cambiamos la forma de cultivos, tanto en la provincia de Córdoba como en La Pampa. Mientras que en la zona húmeda y subhúmeda, la tierra se mantiene bien. Entonces, no juguemos con fuego. Ahora, ¿qué pasa? Los que están manejando los cultivos en estas zonas ya no son pequeños productores. A esos hay que defenderlos, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. A veces los gobiernos no entienden esta diferencia entre el gran productor y el pequeño productor. Mientras que los pools internacionales no les importa nada, porque después se van y pasan a otro continente, a otro país. Pero cuando ya se agoten todos los continentes y todos los otros países, no queda nada. Y el continente cambió. Y ya es un punto de no retorno. Esto. ¿Soy alarmista? No, estoy alarmado. Estoy alarmado. Y quiero concientizar. Porque las causas son el sobrepastoreo de la actividad bovina. Ahora le queremos vender cada vez más cantidad de ganado a China. ¿Nos sirve? Y sí, nos sirve porque somos un país con terribles problemas económicos. ¿Sí? En la región chaqueña, el desmonte. En la región pampeana, los cultivos inadecuados. Y en la Puna, la deforestación. Entonces, siempre pregúntense a quién le conviene esto. ¿A quiénes le conviene? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, como decía un amigo mío, nunca subestimen la imbecilidad del prójimo. Nunca subestimen la imbecilidad del prójimo, que es la falta de mentalidad a futuro. Porque ¿para qué nos piden la soja? Para alimentar a los chanchos de China. ¿Nos viene bien? Nos viene muy bien. Muy bien nos viene. Es necesario. Pero planteemos otro tipo de cultivos, cultivos rotativos, utilización de fertilizantes naturales, buscar plaguicidas naturales, que los hay,
ver qué pasa con los transgénicos y con la desertificación por el incremento de necesidad del nutriente de esa planta. Entonces, por favor, les pido que esto no lo vean como que yo soy un docente alarmista, un fundamentalista de la ecología, porque no lo soy. Pero me asustan estos colores en el mapa de Argentina. Y es algo que ustedes lo tienen que tener en claro. Porque las consecuencias es que no vamos a tener capas freáticas para tomar agua. ¿Sí? Vamos a tener que pasar a otras fuentes de agua. Esa agua pura, eso que te venden como agua mineral, pura que lo es, y que hay muchas vertientes que lo son, bueno, eso se va a perder. ¿Sí? Va a haber inundaciones y sequías, pero las inundaciones van a estar llenas de pesticidas, de fertilizantes químicos. Vamos a cambiar el clima, ya cambiamos el clima, por supuesto que lo cambiamos. En la Antártida aumentó muchísimo la temperatura. Hablar del aumento de 1 grado en los últimos 10 años es mucho, y se va a calentar la Tierra. Entonces los bosques, los pocos árboles que existen, no van a dar abasto para purificar la biosfera y el aire que respiramos. Por supuesto que se van a perder especies en la desertificación. Por supuesto que el desarrollo sostenible va a ser casi nulo. Los embalses para energía hidroeléctrica y para distribución del agua no van a servir, porque no los voy a tener, y no voy a tener humedales, pero voy a tener un hermoso barrio privado lleno de carpinchos que se van a comer a los perros, porque quién sabe qué tóxicos han consumido, parece los Simpsons, ¿no? Acá estoy exagerando mucho, acá derrapé. Pero la degradación de los humedales como un tema complejo. Entonces, la desertificación también aumenta, el agua, sobre todo por las lluvias ácidas, erosiona, el viento erosiona, no tengo los bosques que me van a dar una protección, va a haber mayor sedimentación, va a haber salinización, lixiviación es la generación de toxinas orgánicas por desechos orgánicos y acumulación. La acidificación, que si bien es un proceso natural, también se va a ver incrementada porque hay una acción humana, ¿sí? Va a haber cada vez regiones áridas y semiáridas que van a desertificar aún más. Entonces, se mal utilizan los ecosistemas, ¿sí? Se llega a esto. A esto se va a llegar. Esto es lo que vamos a tener en lugares donde hubo bosque. ¿Por qué? Porque vamos a tener industrias contaminantes. Y con esto termina la clase de hoy, si bien terminó un poco para abajo, bastante para abajo, pero es necesario que se tome conciencia. Así que, siendo tarde, terminamos la clase acá, les dejo esta inquietud,